Vamos a pasar números complejos de forma binómica a forma exponencial. Para hacer esto necesitamos calcular el módulo y su argumento. Pasaremos a exponencial todos estos números de aquí. En algunos ejemplos no hay que usar calculadora y en otros ejemplos sí que hay que usar calculadora. Debajo de este vídeo, en el primer comentario y en la descripción, os dejo todos los vídeos ordenados de números complejos. Hola, soy Cristina y estás en Profe in the House. Si tenemos un número en forma binómica, esto es su parte real y esto es su parte imaginaria. Si lo representamos, la parte real va aquí, la parte imaginaria va aquí. Si aquí tenemos la A y, por ejemplo, aquí tenemos la B, nuestro número complejo está aquí. Si lo queremos representar de forma exponencial, tenemos que saber cuánto mide este vector, es decir, este módulo, y cuál es este ángulo. Para calcular el módulo, se hace como el módulo de un vector. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, y así la I, todo dentro de la raíz. Y el ángulo se llama el argumento del número complejo. Se calcula como la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Es menos complicada de lo que parece. Vamos con los ejemplos. Vamos a escribir este número con su forma exponencial. Lo primero, súper recomendable, es dibujar el número. Nos hacemos aquí los dos ejes, aquí está el eje de la parte real del número y aquí está el eje de la parte imaginaria. Parte real, 2. Parte imaginaria, también 2. Pues nuestro número complejo está aquí. Tenemos que encontrar este módulo y este ángulo. Empezamos encontrando el módulo del número complejo. Esto es parte real al cuadrado más parte compleja al cuadrado, todo dentro de la raíz. Nos da 4 más 4, nos da raíz de 8. Una manía en matemáticas es no dejar la raíz de 8 así. Como 8 es 2 por 2 por 2, esto lo podemos separar como 2 por 2 por raíz de 2. Esto con esto se nos va y esto es lo mismo que tener 2 por raíz de 2. Se puede dejar como raíz de 8, pero normalmente en matemáticas se tiende a dejar con raíz de 2. Nuestro ángulo, cuando tenemos un número complejo, imaginad que aquí está la A y aquí está la B. Este sería nuestro número. Tenemos que encontrar el módulo de ese vector y este ángulo. La tangente de este ángulo es lo que sube la altura, que es la B, entre la base, que es la A. Por eso el ángulo es la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, lo que sube entre la base. La tangente del ángulo que estamos buscando es la altura, que es 2, entre la base, que también es 2. Ahora podría pensar la tangente de qué ángulo me da igual a 1, pero no hace falta porque he hecho el dibujo. Yo veo que este vector de aquí me separa este cuadrante por la mitad. Este ángulo son 45 grados. Como trabajamos con radianes, aquí tenemos 0 radianes, aquí tenemos pi medios radianes. Por lo tanto, este ángulo de aquí es pi cuartos, la mitad de pi medios. Así que sabemos que a ojo este ángulo es pi cuartos. Vamos a escribir nuestro número complejo de forma exponencial. Nuestro número es igual a el módulo 2 por raíz de 2 por e elevado a i por el ángulo, o sea, pi cuartos. Pues ya tenemos el número. Vamos con el siguiente. Vamos a pasar el número i a su forma exponencial. Podemos escribir este número de forma completa. La parte real es 0 y la parte imaginaria es 1 por i. No haría falta, pero así lo vemos más claro. Dibujamos este número. Tenemos aquí el eje de la parte real y aquí el eje de la parte imaginaria. La parte real es 0, la parte imaginaria es 1, pues aquí está mi número complejo. Para pasar a su forma exponencial necesitamos saber cuál es el módulo de este vector y cuál es este ángulo, que ya lo estamos viendo a ojo. Pues primero calculamos el módulo del número complejo. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, todo dentro de la raíz. Esto me da 1 al cuadrado, me da igual a 1. Ahora tendríamos que buscar la tangente de qué ángulo da la altura, que es la parte imaginaria, entre la base, la parte real. Pero no hace falta porque en el dibujo ya vemos que este ángulo son 90 grados, es decir, si este es el 0, aquí tenemos el pi medios. El ángulo es igual a pi medios, pues ya lo tenemos todo. Nuestro número en forma exponencial es el módulo, que es 1 por e elevado a i, por el ángulo, que es pi medios, pues ya lo tenemos. Vamos a hacer otro. Vamos a pasar a forma exponencial el número menos 2. Este será el último que podremos encontrar el ángulo a ojo, en los demás ya no.
El número menos 2 es un número real, pero lo podemos escribir como número complejo. Este es el número menos 2 en la parte real más 0 en la parte compleja. Si representamos este número, aquí tenemos el eje de la parte real y aquí el de la parte imaginaria. La parte real es menos 2, la parte imaginaria 0, pues aquí tenemos nuestro número. Ahora tenemos que encontrar el módulo de este vector y cuál es este ángulo. El módulo será la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado dentro de la raíz. Menos 2 al cuadrado queda 4 positivo, raíz de 4 queda 2. Siempre nos quedará un número positivo. Tendríamos que saber la tangente de qué ángulo es igual a la altura, que es la parte imaginaria, entre la base, que es la parte real. Pero no hace falta, porque en el dibujo ya vemos que este ángulo son 180 grados, este es el 0, esto es el pi medio, esto es pi. Así que es pi. Nuestro número en forma exponencial es el módulo, que es 2 por e elevado a i por el ángulo. Ahora en el siguiente ya tendremos que hacer un poco más de cálculos para el ángulo. Tenemos el número menos raíz de 3 menos 1i. Dibujamos el número. Este es el eje de la parte real y este es el eje de la parte imaginaria. Mi parte real es menos raíz de 3. Raíz de 3 es casi 2. 2 por 2 es 4, pues casi 2. Pues lo ponemos por aquí. La parte imaginaria es menos 1, pues menos 1 estará por aquí. Así que mi número estará aquí. Aquí tendré mi z. Tendremos que averiguar cuál es este módulo y cuál es este ángulo. Que este ángulo ya no se ve a ojo. Primero calculamos el módulo de este número. Parte real, todo al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado y dentro de la raíz. Esto nos queda 3 más 1, es decir, nos queda raíz de 4, 2. Ahora tenemos que saber qué ángulo tiene como tangente la altura, que es la parte imaginaria, entre la base, que es la parte real. Esto nos queda 1 partido raíz de 3. 1 partido entre raíz de 3 me suena a ángulo conocido. Voy a hacer la tabla de senos y cosenos de ángulos conocidos que tenéis que saber hacer sí o sí. De ángulos tenemos el 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. En radianes, 0 radianes, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. Tenemos el primer cuadrante. Aquí ponemos el seno, aquí ponemos el coseno. Empezamos. Seno de seno, 0. Siguiente será raíz de 1 entre 2. El siguiente será raíz de 2 entre 2. Siguiente, raíz de 3 entre 2. Y el último, raíz de 4 entre 2. Esto es 2 entre 2, esto es 1. Pero así nos acordamos de cómo hacerlo. Y el coseno va al revés. Empezamos por el 0, seguimos por raíz de 1 entre 2, raíz de 2 entre 2, raíz de 3 entre 2 y raíz de 4 entre 2. Como queremos relacionarlo con la tangente, pues la tangente es seno entre coseno. 0 entre lo que sea, 0. Raíz de 1 medio entre raíz de 3 medios, me queda 1 entre raíz de 3. Raíz 2 entre 2 entre raíz de 2 entre 2, lo mismo entre lo mismo, queda 1. Y raíz de 3 entre 2 entre raíz de 1 entre 2, me queda raíz de 3 entre 1. Y un número entre 0, pues esto no existe, sería infinito. Mi tangente es 1 partido por raíz de 3. Es la misma que la del ángulo pi sextos. El ángulo pi sextos estará aquí. Mi ángulo tiene la misma altura, la misma base, pero cambiadas de signo, por eso la tangente me da igual. ¿Cuál es mi ángulo? Mi ángulo es media vuelta más pi sextos. Media vuelta es pi, así que mi ángulo es pi más pi sextos. Pi es 6 pi entre 6, pues más pi sextos, me queda 7 pi sextos. Este será mi ángulo. Así que mi número complejo tiene como módulo el 2 y como ángulo i elevado a 7 pi sextos. Este será mi ángulo. En el siguiente ya no podremos ni relacionar el ángulo con uno de los conocidos. Con este número, para encontrar el ángulo, tendremos que tirar de calculadora. Vamos a dibujarlo primero. Tenemos el eje de la parte real y el eje de la parte imaginaria. La parte real es menos 1, pues lo tenemos aquí. La parte imaginaria es 3 positivo, pues la tenemos aquí. Así que nuestro número complejo está aquí. Tenemos que averiguar
cuál es este módulo y cuál es este ángulo. Aquí estará nuestro z. Pues el módulo, que es lo más fácil siempre, es una parte al cuadrado más la otra parte al cuadrado, todo dentro de la raíz. Esto nos queda 1 más 9, nos queda raíz de 10. Pues la dejamos así. Ahora tenemos que averiguar la tangente de qué ángulo tiene. Como altura la parte imaginaria, que es 3, y como base la parte real, que es menos 1. Es decir, teníamos que encontrar la tangente de menos 3. Yo no sé qué tangente da menos 3, así que tengo que tirar de calculadora. En la calculadora siempre buscamos los ángulos del primer cuadrante. En la calculadora buscamos la arcotangente de 3 en positivo. Esto en radianes da más o menos 1,25 radianes, he redondeado. 1,25 radianes tiene que ser un ángulo parecido al mío que tiene la misma altura y la misma base, pero todo positivo. Así que tiene que tener la misma altura y la misma base, pero todo positivo. Tiene que ser este número de aquí. Este ángulo será 1,25 radianes, el que he encontrado con la calculadora. ¿Cómo sé cuál es mi ángulo? Yo sé que este ángulo de aquí es 1,25 radianes, el mismo que tengo en la parte derecha. Pero mi ángulo es desde aquí hasta aquí, es este ángulo de aquí. La media vuelta, que es pi, menos este trozo de aquí. Es decir, que mi ángulo es pi menos 1,25 radianes. Esto se puede calcular con decimales o dejarlo así. Así que mi número complejo no puedo hacer más, tiene como módulo raíz de 10 y como ángulo tengo que poner pi menos 1,25 radianes. Lo tendría que dejar así. En el próximo vídeo que os dejo aquí haremos el paso contrario, pasaremos de forma exponencial a forma binómica. Aquí os dejo la lista con todos los vídeos ordenados de números complejos y si no queréis perder el canal de vista, en la casita de aquí en medio os podéis suscribir.